Bien, ahí vamos a compartir el práctico. Bueno, chicos, vamos a ver el ejercicio número 12 hoy. Y bueno, ya la clase pasada, no sé si se acuerdan, esto ya viene enlazado con el ejercicio número 9. Vimos el 9, donde el 9 nos pedía hacer la gráfica, ¿sí? Y en el punto 10 nos pedía hacer B sub 0 y B sub 1, ¿sí? Interpretar los significados, pronosticar las ventas anuales. En el 11 nos pide hacer el error estándar de estimación, y eso es lo que voy a hacer ahora. Dice, refiérase al ejercicio 10 y calcule el error estándar de estimación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, si se acuerdan del error estándar de estimación, ya nos lo habían pedido en otro ejercicio. Y nosotros usamos esta fórmula para calcular el error estándar de estimación. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo era al principio? ¿Cómo teníamos al principio esta fórmula? El error estándar de estimación era igual a la raíz de la suma de cuadrado del error sobre n-2. Y la suma de cuadrado del error es sumatoria de igual a 1 hasta n de los y sub i menos y sub i sombrero elevado al cuadrado sobre n-2, la raíz cuadrada. ¿Sí? Esta fórmula la habíamos ocupado en otro ejercicio, y ahora presentamos otra fórmula de trabajo que es adecuada para este ejercicio número 11. Esta fórmula, ¿sí?, del error estándar de estimación es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de igual a 1 hasta n de los y sub i al cuadrado menos b sub 0 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de los y sub i menos b sub 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i por y sub i sobre n menos 2. Esta es una nueva forma de trabajo que es adecuada para este ejercicio. Todos estos valores nosotros ya lo teníamos calculado porque hicimos un cuadrito. eh, sí, a ver, claro. Esto creo que viene del 9, ¿no, es Cristian? Viene del ejercicio 9, lo que me estás presentando. Del 10, perdón, del 10. ¿Ves? Refieras al Sí. ejercicio 9, ¿sí? ¿Ves? Entonces, acá tenemos todos digamos, los resultados para poder sacar el error estándar de estimación. Tenemos la sumatoria de los y sub i al cuadrado, que son los 594,90. También tenemos el valor de b sub 0, que también lo sacamos. Después la sumatoria de los y sub i también lo tenemos, que es 81,8. Después el valor del b sub 1 también lo tenemos. Y la sumatoria de los xi por y sub i, que es 302,30, también lo tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos todos los datos para poder hacer el reemplazo, que acá lo presentamos al reemplazo. Y bueno, le sacamos la raíz cuadrada de todos los reemplazos y eso me queda 0,9664 miles de pesos, expresada en unidades de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, recordemos lo que yo les había dicho al principio, que aplicamos esta fórmula y no la que veníamos, no la que aplicamos al principio, porque esta fórmula es la adecuada para este ejercicio, ¿sí? Eso hay que identificar, ¿no?, cuando uno va a hacer un ejercicio. Eh, bueno, ¿qué podemos decir? Que esos 0,96 que está allí, los resultados, los 0,96
64 millones de pesos, representa una medida de variación, ¿no es cierto?, alrededor de la línea de regresión ajustada, ¿sí? Y nada más con respecto a este ejercicio. Buenísimo. Bueno, Bien, chicos, recuerden que el último ejercicio que habíamos presentado es lo mismo, pero con otras fórmulas, ¿sí? Otras fórmulas. Dependiendo de la situación, ustedes elijan cuál les va a convenir. claro, la fórmula que le va a convenir y también, ¿no es cierto?, el camino más fácil, porque de pronto puedes elegir algo que no está adecuado y tienes que hacer otros cálculos y demora más, ¿no? O También. capaz que no tenés los datos también. ¿M? Bien, entonces, vamos con el ejercicio 12. Seguimos con el mismo planteo del ejercicio 9, ¿sí? Recuerden que el ejercicio 9 hablaba de las ventas, ¿sí? Ventas en función de la superficie, ¿sí? Bien, el ejercicio 12 pide calcular el coeficiente de determinación, ¿sí? También vamos a presentar otra fórmula, ¿sí? Otra fórmula equivalente para calcular el R cuadrado ajustado, y en el ejercicio 13, ya para terminar con todo lo del ejercicio 9, nos pide el coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces vamos a pasar. Bien, entonces en este punto 12 nos pide R cuadrado, ¿sí? Coeficiente de determinación, ¿sí? ¿Qué tan buena es esta recta, este modelo, ¿sí? ¿Qué tan bueno es este isombrero para predecir ventas en este caso, ¿sí? Bien, fíjense que acá vamos a presentar la suma de cuadrados totales de otra manera, ¿sí? Lo vamos a presentar como los i sub i al cuadrado menos n por i promedio al cuadrado, ¿sí? Otra forma de calcular. Esta información ya lo tenemos con anterioridad, ¿sí? De la tabla, ¿sí? Por lo tanto, vamos a trasladar el valor. El i promedio, el i barra, también ya lo tenemos, ¿sí? El n también, ¿sí? Así que en este paso es hacer el reemplazo, ¿sí? Para la suma de cuadrados del error, ¿sí? Que también de alguna manera ya lo tenemos acá como el numerador, ¿sí? De lo que habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Este es el numerador, ¿sí? Así que ya lo tenemos del ejercicio anterior. En vez de dividir en n menos 2 y sacarle la raíz cuadrada, nos quedamos con el numerador, ¿sí? Recuerden que la suma de cuadrados total es toda la variación que existen en los datos respecto de las ventas, ¿sí? Y la suma de cuadrados del error era la distancia de lo real versus lo estimado, ¿sí? Lo habíamos presentado la clase anterior en los primeros ejercicios de esta manera, ¿sí? Recuerden que estas serían las ventas reales versus las ventas estimadas, ¿sí? Entonces, si a la suma del cuadrado del error le quito toda esta variación de las ventas reales menos las ventas estimadas, ¿sí? A mí me queda este otro que son los residuos, ¿sí? Los residuos. Y acá vamos a presentar otra forma de calcular, ¿sí? B sub 0 también ya lo tenemos, ¿sí? De la recta del modelo. Suma por sumatoria de los i sub i más la pendiente por la sumatoria de los x sub i menos n por i promedio al cuadrado, ¿sí? Y esto nos da, ¿sí? Este valor de 105,74. Bien, finalmente entonces esto, ¿sí? Nos ayuda a entender o a descomponer cómo se está comportando la variación total, ¿sí? Cómo se está comportando la variación total de los datos, ¿sí? Entonces vamos a presentar este cociente para el coeficiente de determinación entre el residuo y el total, ¿sí? Entonces hacemos el cociente entre estos 105
y el total que era 116 aproximadamente, ¿sí? Esto nos da un coeficiente de determinación de 90%, ¿sí? Recuerden que el R cuadrado, ¿sí? Se suele expresar en porcentajes, ¿sí? Así que vamos a tener que multiplicar por 100. Entonces tenemos 90% de las ventas, ¿sí? Estimadas, o este modelo, ¿sí? Recuerden este I sombrero, logra explicar, logra determinar, ¿sí? El 90% de las ventas en función de la variable independiente, ¿sí? Que es superficie de la tienda, ¿sí? El tamaño de la tienda, ¿sí? Entonces acá X era la superficie, ¿sí? E Y eran las ventas, ¿sí? Entonces este es un muy buen modelo, ¿sí? Si nosotros recorremos hacia atrás el gráfico, ¿sí? Evidentemente sí, si bien acá hay ausencia de datos acá en este sector, pero una recta evidentemente es un muy buen modelo para ajustar esta nube de puntos, ¿sí? En este gráfico de dispersión. Bien, entonces luego teníamos em, el ajustado, ¿sí? El ajustado sí no va a cambiar, va a ser la misma fórmula, ¿sí? Que va a ser uno menos, ¿sí? Tenemos acá el coeficiente de determinación, uno menos el coeficiente de determinación por el cociente entre n menos 1 grado de libertad dividido n menos 2 grados de libertad, ¿sí? ¿Cómo castigaba este ajuste? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía este ajuste? Lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Sí? Cuando el modelo era muy bueno, este ajuste no lo castigaba tanto, ¿sí? No varía tanto, ¿sí? De 90 a 89, 1% de variación es muy poco, ¿sí? Pero ¿se acuerdan del primer caso, que era de 70 y bajaba a casi 60? Cuando el modelo no es muy bueno, este R ajustado lo castiga más, o sea, disminuye más, ¿sí? El ajustado. Porque en la primera situación que habíamos presentado no había una linealidad, ¿sí? La nube de puntos no me mostraba una recta o no se coalineaban, ¿sí? Eso no se olvida. Y bueno, el último punto para este lote de datos, ¿sí? Pedía el grado de asociación entre las dos variables, es decir, la intensidad de la relación, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado, ¿sí? Y para ustedes, 0,95, ¿qué tipo de relación será? ¿Se acuerdan? Por acá estaba. ¿Qué tipo de correlación sería 0,95? ¿Sí? Recuerden que es Un positivo. calladito, oye, Sí, pues todo le dio sería la gana. positivo. Estaría por acá, o sea que hay una relación positiva, ¿no? Eso ya lo habíamos. Tenemos muchos elementos para concluir eso, ¿sí? En la nube de puntos, la relación positiva, la pendiente, el signo de B sub 1 también era positivo, ¿sí? Todos esos elementos tienen que estar coherentes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si ustedes ven cuando dibujen los puntos que se ajusta a una recta, les tiene que dar un coeficiente de determinación alto, les tiene que dar un R, ¿sí? Un coeficiente de correlación también alto, ¿sí? Les tiene que dar positivo, bueno, si la línea es recta, hacia arriba, creciente, o si es negativo, decreciente, les tiene que dar un B sub 1 negativo, ¿sí?
traten siempre de evaluar cuando hagan este ejercicio que todo le dé coherente, no que eh, concluyamos que el modelo es muy bueno y no es una línea recta, o que estoy viendo que crece y concluyo que B sub 1 es negativo, y todas esas cosas, mucha atención, sí tiene que dar todo coherente. Bien, bueno. Y acá hay un grafiquito donde estamos mostrando, ¿sí?, la variación total, ¿sí?, respecto de que de la media y barra, ¿sí? El I sub barra. Acá estamos haciendo las distancias, ¿sí? Las distancias de cada uno de los datos respecto de este valor fijo, ¿sí? Estas distancias, ¿sí?, que vendrían a ser los I sombrero menos, ¿sí?, cada uno de estos, cada uno de estos valores, que esto, si no lo elevo al cuadrado, me va a dar cero, eso véanlo en teoría, por eso es que elevamos al cuadrado, ¿sí? Bueno, este grafiquito ha quedado un poco descolgado, esto tendría que ir más arriba, pero de paso lo vamos repasando, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Fíjense que tenemos la distancia de que esto, ¿sí? ¿Quién es esta barra? ¿Quién es esta línea recta? Nuestro I sombrero, ¿sí? Entonces podemos marcar, ¿sí?, las distintas distancias, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula, lo que nos van marcando, ¿bien? Entonces acá teníamos la variación total, que es el dato real, o sea, los puntitos azules menos la media, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, cada uno de los datos respecto de la media, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El de errores, ¿sí? Fíjense que es los datos reales, o sea, los puntos azules respecto de quién, de la recta verde, ¿sí? Serían estos datos, perdón, estas distancias de los datos respecto de la recta de estimación, ¿sí? Y por último, ¿qué más tenemos? Tenemos el de residuos, ¿sí? Que es la diferencia entre la estimación menos la media, ¿sí? La distancia que hay entre los datos estimados, entre los distintos puntos que fui estimando, ¿sí? ¿Sí? Que acá no está en verde, o sea, esta línea debería marcarse los puntitos verdes de los datos que fuimos estimando. Acá no los tenemos porque para esta forma de trabajar no habíamos calculado cada una de esas distancias, ¿sí? Porque estábamos mostrando otra fórmula de cálculo, ¿sí? Pero acá sí podríamos ver la distancia, ¿sí?, entre la línea verde y la media, ¿sí?, para algunos datos estimados, ¿sí? Fíjense que en el fondo, todo esto son medias, ¿sí? Son medias de distancias cuadradas, ¿sí? Por eso es que este modelo tiene las ventajas y desventajas de la media común, ¿sí? Eso ya lo van a ver en teoría, bueno, ya lo han visto en teoría, ¿sí? Repasen o estudien. Bien, entonces con eso terminamos el ejercicio 9, Bueno, con todo, es, con todo lo... es recordarles, Cristian, que tienen que la interpretación del R, del R al cuadrado, tienen que tener, tienen que hacerla en el examen, seguramente se la van a pedir, ¿sí? Así que eso tengan presente, chicos, ¿no? La Y la interpretación. interpretación es lo más importante, pero Sí, lo fuimos charlando, ¿sí? Hay una sí, sí, relación no, sí. Y es positiva, más, está en la esfuerzo. solución, creo. Así Ujú. que tengan en cuenta eso. Bueno, vamos con el 14. El 14 dice, el presidente de Pavimentos S.A. quiere información sobre la relación entre la experiencia en la venta al por menor años y las ventas semanales en cientos de dólares. Ha obtenido los siguientes resultados en una muestra aleatoria de 8 empleados. Entonces, bueno, me da los datos de los 8 empleados y me dice que la primera cifra de cada observación son los años de experiencia y la segunda son las ventas semanales. A. Calcule la covarianza y el coeficiente de correlación. B. Calcule los coeficientes de regresión. Y C.
explique brevemente la ecuación de regresión que podría utilizarse para predecir las ventas. Incluya una indicación del rango al que podría aplicarse la ecuación. ¿Sí? Entonces, ya ahí aclaraste, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver. Solución. Bueno, recuerdo nuevamente que me pide en el punto A, calcule la covarianza y el coeficiente de correlación. Nosotros tenemos un n que es igual a 8, de acuerdo a los datos que me presentan acá. Y acá acabamos de aclarar que X son los años de experiencia y la Y va a ser las ventas, ¿sí? Entonces, por eso es que acá estamos clasificando, ya está clasificado, mejor dicho, el X sub Y que va con el primero, con los años de experiencia, ¿sí? Si podemos observar, 2, 4, 3, 6, 3 nuevamente, 5, 6 y 2. Y después Y van a ser las ventas, 5, 10, 8 y así sucesivamente, ¿sí? Esto lo saco obviamente de planteo, ¿sí? Esto es XY y esto es Y sub Y, ¿sí? Donde me aclara ello que X son los años de experiencia y son las ventas. Luego, yo para hacer la covarianza voy a necesitar saber el valor de X sub Y menos el X media, como así también el valor de Y sub Y menos Y media. ¿Qué voy a hacer? Primero tengo que sacar la media de X y la media de Y. A esta altura ustedes ya saben cómo se saca la media de X. ¿Cómo sacamos la media de X? ¿Mm? Para estos datos que son sin agrupar. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los datos, en este caso sería desde 2 hasta 2, todos los datos, y lo dividimos, en este caso, que es mi n igual a 8. ¿Sí? Eso me da 3,88. Para sacar la media de Y sub Y, sumamos 5 más 10 hasta 4, y lo dividimos en 8, y eso me da la media de Y, que es 10,75. Ya tenemos la media de cada uno de ellos, ¿y qué hacemos? A cada uno de los X sub Y le restamos la media, ¿sí? Y eso me da menos 1,88, 0,13 y así sucesivamente. Después, a cada uno de los Y sub Y le restamos Y media que acabamos de calcular y me da menos 5,75, menos 0,75 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos luego? Multiplicamos el X sub Y menos X media por Y sub Y menos Y media. ¿Qué esta que vendría a ser? El numerador, ¿sí? De la covarianza, de la sumatoria de la covarianza. Entonces, una vez que hacemos el cálculo, luego hacemos la sumatoria. Esa sumatoria me da 69,75, que va a ir en el numerador. Dividido 8 menos 1, me queda 7, y eso me da una covarianza de 9,96429. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar a esta altura? Uno ya tiene que saber interpretar, chicos. Si bien la covarianza no me dice mucho, ¿no es cierto? Es más potente el ERE, pero ya podemos llegar a una conclusión. Si existe una relación lineal directa o creciente o no. En este caso, ¿cómo sería la relación lineal? Si me da este valor, 9,96. Fuerte positiva. Sería directa, ¿sí? Creciente entre los años de experiencia y las ventas semanales. Si por ahí se les pide, entonces, ¿está bien? Existe una relación lineal directa o creciente entre los años de experiencia y las ventas semanales, ¿sí? Ya podemos ir diciendo algo, ya con el resultado de la covarianza. Luego, me pide sacar el valor de R, acá, ¿no es cierto? Esta sumatoria de I igual a 1 por X sub Y menos la media por Y sub Y menos Y media,
y n-1, ¿qué viene a ser? La covarianza. Entonces este resultado ya lo tenemos, que es los 9,96429. ¿Qué me faltaría sacar? El desvío de X y el desvío de Y. Que eso también ustedes ya lo saben hacer. Primero tenemos que sacar la varianza, donde la varianza que es igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta n de los x y menos la x media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Por eso, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer los cálculos previos que están obviamente insertos en el cuadrito que tenemos, ¿sí? Entonces, una vez que hago eso, les saco la raíz cuadrada y obtengo el desvío de X, y luego también lo mismo, ¿sí? A ver, acá tenemos el desvío de X y el desvío de Y, ¿ves? Ya está. Pero eso ustedes ya tienen que estar prácticos en esa situación, ¿no? Sí, ya lo deben de saber hacer, ¿sí? Acá ya están los resultados finales y tenemos los cálculos. Eso me da 10,1129. Hacemos todos los cálculos y me da un R de 0,9853. ¿Hay qué conclusión podemos decir? A ver, por lo tanto, la correlación existente entre las ventas semanales y los años de experiencia es fuerte y de signo positivo. Si les piden, eso es lo que quiero. Es fuerte y de signo positivo, ¿sí? Eso seguro que me está pidiendo. Y en el punto B me pide calcular los coeficientes de regresión. ¿Y cuál fórmula vamos a utilizar? Esta fórmula de B sub 1, que es igual a la covarianza, porque ese dato ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, covarianza de XY sobre la varianza de X. La covarianza es 9,96429, que la acabamos de sacar. Perdón, no, el valor de la covarianza. Y después la varianza es 2,69643. También ya lo teníamos del ejercicio anterior. Y eso me da 3,695. Esta formulita ya la habíamos visto también en otros ejercicios anteriores. En el primer ejercicio, creo. Después nos pide sacar el valor de B sub 0, que es igual a Y media menos B sub 1 por X media. También tenemos todos los valores, ¿sí? Así que 10,75 el valor de Y media, menos el B sub 1 que acabamos de sacar, 3,695 por el valor por X media, que también lo tenemos, 3,88, y eso me da un B sub 0 que es igual a menos 3,5695. Y no se olviden, como le dijimos en la clase pasada, de reemplazar en esta recta, ¿sí? Que el sombrero es igual a B sub 0 más B sub 1 por XY. Y procedemos a hacer el reemplazo. Lo presentan, o sea, no tan solo saquen el B sub 1 y el B sub 0, sino que lo dejen reemplazado ya en la recta, ¿sí? Fíjense allí, ya lo tenemos expuesto. Y ahí no les pide la interpretación o no está hecha la interpretación, pero seguramente que en el examen parcial se le va a pedir la interpretación de cada uno de ellos. En el caso de B sub 1, ¿qué diríamos? Un año más de experiencia incrementa las ventas semanales en cuánto. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver si alguno logra hacer la interpretación que lo vimos en la clase pasada. Tienen que ir mirando, chicos, no tienen, ya queda el tema de probabilidades que sí va a entrar en el primer parcial. Entonces, vayan haciendo los Estamos ahí. ejercicios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el B sub 1, ¿qué será? Un año de experiencia incrementa las ventas semanales en $3,695. Y el B sub 0, cuando no existen años de experiencia, las ventas semanales son en promedio
menos 3,5695. Si le pide la interpretación, esa sería la interpretación, lo que veníamos haciendo en las clases pasadas. ¿Sí? Bien. No sé si quieres agregar algo más, Cristian. Eh, no, 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 estamos. Está bien, está bien. Y en el punto C, explique brevemente la ecuación de regresión que podría utilizarse para predecir las ventas. Incluya una indicación del rango al que podría aplicarse la ecuación. Y acá está la explicación, la ecuación de regresión da una estimación de la influencia de la experiencia adicional en las ventas semanales en cientos de dólares. ¿Sí? Que es lo que veníamos diciendo hace rato, ¿sí? Parece que a medida que aumenta la experiencia, las ventas semanales también aumentan. Bien. No sé si quieres agregar algo más, Cristian. Bien, acá chicos, si vamos al lote de datos, ¿sí? Vemos que el rango de experiencia, de años de experiencia va de 2 a 6, ¿sí? De 2 a 6, que está indicado acá. Y las ventas van de los 400 no me acuerdo la unidad, pero eran, sí, 400 a 2000, ¿sí? Que serían esto. Esto es importante porque es en los límites de ustedes, ¿sí? Los rangos de X y los rangos de Y para ustedes son los límites, es ese cuadro, el cuadrante donde está su dispersión, ¿sí? Y ustedes pueden hacer estimaciones dentro de ese conjunto de datos, ¿sí? No pueden ir más allá de su rango, ¿sí? Por eso que acá les pregunta, incluye una indicación del rango al que podría aplicarse la ecuación, ¿sí? O sea, no nos vamos a poder ir de estos valores, ¿sí? Es decir, bajo estos rangos es confiable este modelo porque este modelo fue construido en base a esos datos, en esos rangos. Irse fuera ya es peligroso porque no sé si los datos se seguirán comportando de la misma manera, ¿sí? Eso también lo pueden ver en teoría, no sé, supongamos que venían así, de repente vino así, ¿sí? Y nosotros hemos observado hasta acá, ¿sí? A eso hace referencia de indicar el rango al cual se puede aplicar esta regla, ¿sí? Bueno, y vamos entonces al siguiente ejercicio. Hoy están muy callados, ¿no? Muy, muy callados. Bueno, vamos entonces, capaz que terminemos temprano. Vamos al ejercicio 15. Dice, suponga que se prueba una campaña publicitaria para un nuevo producto en 10 ciudades. La intensidad de la publicidad varía de una ciudad a otra. El porcentaje I de familiaridad con el producto se determina por medio de una encuesta después de la campaña publicitaria. Bueno, aquí me pide que calcule el coeficiente de correlación lineal. Nada nuevo, esto ya lo hemos hecho. Calcule el coeficiente de correlación por rangos. Esto sí es nuevo. Esto no se había pedido con anterioridad en ninguno de los ejercicios. Y luego una gráfica de los datos. ¿Le parece que la relación es lineal? ¿Le parece que esta es en general creciente? ¿Sí? Bueno, o sea que acá hay algo nuevo, ¿sí? Que es el coeficiente de correlación por rangos. Fíjense que el coeficiente de correlación, el que venimos trabajando hasta ahora, siempre está basado en la media, ¿sí? Ya sea de X o de Y. Por lo tanto, es una medida de distancias, ¿sí? Nos está interesando ver qué distancia hay del dato respecto de la estimación, respecto de la media, respecto del modelo, ¿sí? Recuerden el grafiquito que les mostré. Al final, nosotros estamos acá evaluando distancias, todo es distancia, ¿sí? Distancia del dato respecto a tanto, distancia de esto, distancia de esto, ¿sí? Vamos a ver con el coeficiente de correlación por rangos o de Spearman una nueva forma de analizar esto, ¿sí?
Bien, entonces acá tenemos los datos. Bien, para el coeficiente de correlación con el que venimos trabajando se llama de Pearson, ¿sí? Pearson no es nuevo, este nombre ya habíamos trabajado para simetría, también la simetría de Pearson, ¿sí? Bueno, acá nada nuevo, chicos, ¿sí? Para calcular R necesitamos covarianza dividido, perdón, este está mal, no iría acá. Sería covarianza perdón, covarianza dividido desvío de X por desvío de Y, ¿sí? Entonces vamos a calcular. Fíjense que esto que distancia del dato respecto de la media, distancia del dato respecto de la media, este para X, este para Y. Y acá una multiplicación de esas distancias, ¿sí? Acá lo que nos va a interesar es el signo de, ¿sí? Sumamos y esto nos da el numerador y dividimos por los desvíos, ¿sí? La multiplicación de los desvíos. Que recuerden que serían estos datos, ¿sí? ¿Qué hago? Los voy a elevar al cuadrado, dividir en n-1, esto también, esto lo voy a elevar al cuadrado, dividir en n-1 para obtener cada una de las varianzas de x y de y, y luego aplico raíz cuadrada al final, ¿sí? Hasta ahí nada nuevo, ¿sí? Obtengo este resultado y me da un coeficiente bastante alto, ¿sí? Van a ver 0,95. ¿Sí? Ya con el signo de covarianza podemos ver que es positivo y esto sigue obviamente dando positivo porque R solamente depende de la covarianza del signo porque recuerden que el denominador siempre va a ser positivo porque son desvíos. ¿Sí? Bien, hasta ahí, hasta ahí nada nuevo. ¿Sí? Entonces acá podemos concluir que hay una relación positiva fuerte mediante el coeficiente de correlación de Spearman, que es el que venimos trabajando. Otro estadístico importante, ¿sí? Spearman propuso otra forma de ver esto, ¿sí? Él no estaba interesado en las distancias, ¿sí? Es decir, en hacer ese cálculo de un dato respecto a la media, la distancia del dato estimado versus el dato real, etcétera, ¿sí? Todo lo que hemos trabajado en el cuadro de arriba. Lo que a él le interesaba ver es la posición, ¿sí? Acá vamos a interpretar rango como posición, ¿sí? No como el rango de distancias, ¿sí? No esto, ¿sí? Como el dato máximo menos el dato mínimo, ¿sí? No, no es esto, no es la acepción para este contexto, ¿sí? Cuando hablamos de correlación por rangos de Spearman, lo que nos interesa es la posición, ¿sí? Así como nos interesaba la posición en la mediana, nos interesaba la posición en los cuartiles, en los percentiles, en los deciles, ¿sí? Acá nos va a interesar ver la posición que ocupan los datos, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer acá es ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Fíjense que hemos ordenado del dato más pequeño al dato más grande. Y lo mismo estamos haciendo con este, este lote de datos, ¿sí? Para cada uno de los pares, ¿sí? Para cada uno de los pares. Eh, perdón. Aquí estamos ordenando en función de los pares, perdón, ¿sí? Lo de los pares, ¿sí? O sea que es el par 4, 10, 1, 4,5, 10,3, ¿sí? Porque queremos ver si ordenándolo a los pares en función de la variable regresora, ¿sí? Recuerden que este es regresora o independiente, quiero ver si realmente crece en todos los puntos, ¿sí? Acá, bueno, en este punto no tenemos el gráfico, pero se entiende la idea, ¿no? Vamos a ordenar en función de la variable regresora, ¿sí? Esto está ordenado de mayor a menor y esto va a estar ordenado de menor a mayor también si es que existe linealidad, si es que existe ese crecimiento al que ya hemos concluido con Pearson. Digamos que si esto va creciendo, esto también debería ir creciendo porque habíamos concluido que la relación es positiva. Si no, veríamos lo contrario, que iría decreciendo si la relación es negativa. Entonces vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar las posiciones. Este es el dato que ocupa la posición 1, la posición 2, 3, hasta la posición 10, ¿sí? Ahora, como estos son pares ordenados, acá también vamos a evaluar cuál es la posición que ocupan cada uno de estos datos de ahí, ¿sí?
Acá, posición uno, posición 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 7 no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hasta el dato 7, esos pares ordenados fueron creciendo uno tras otro, ¿sí? Fueron creciendo uno tras otro. Y acá, en estos pares surge algo, ¿sí? Que hay una caída, por ejemplo, para este par, para el par ordenado 7,5, 68,5, no ocurre ya ese crecimiento que venía observándose, ¿sí? Porque para el dato 8, ¿sí? Este dato, observando solamente I, ocupa la posición 9, porque para el par, el noveno par, hay un dato menor, ¿sí? Hay una caída de 68,5 a 68,2. Por lo tanto, si este es el dato que ocupa la posición 7, el dato que ocupa la posición 8 es este, y este ocuparía la posición 9, ¿sí? Entonces, evidentemente no creció en todos los casos, ¿sí? Yo estoy analizando eso, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí? Recuerden interpretar esto como posición, ¿sí? Ahora lo que vamos a definir este D sub I es la distancia, ¿sí? De los rangos, ¿sí? La distancia de los rangos, es decir, de las posiciones que ocupan los datos. Entonces acá vamos a tener 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, y así. Ahora, el dato que ocupa la posición 8 menos el dato que ocupa la posición 9, ¿sí? Es un D sub 1 negativo, ¿sí? Ahora, 9 menos 8 me da 1 positivo, ¿bien? Y 10 menos 10, 0, ¿bien? Entonces calculamos la distancia entre las posiciones que ocupan. Ahora vamos a calcular esta distancia al cuadrado, ¿sí? En este caso teníamos estas únicas dos distancias para para el par 8 y el par 9, y bueno, menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, la sumatoria de los d cuadrados, de los d sub i cuadrados, es 2. ¿Bien? Entonces, la fórmula de Pearson es esta, ¿sí? Sería 1 menos 6 por la suma de las distancias al cuadrado, que sería 2. ¿Bien? Y dividido n por n al cuadrado menos 1. ¿Sí? Nuestro n, ¿cuánto era? 10. Entonces, si reemplazamos la fórmula, tenemos 1 menos, voy a tener en el numerador 6 por 2, ¿m? Que es 12, y acá voy a tener 10 por 100 menos 1, ¿bien? Que eso me da los 990. Y me da un coeficiente de correlación de Spearman basado en los rangos, ¿sí? O sea, basado en las posiciones un poco más grande, ¿sí? Que es de 0,98, porque en esta forma de cálculo, a diferencia del anterior que tiene en cuenta las distancias, acá estamos teniendo en cuenta la posición. Y vemos que de los 10 pares, 9 están cumpliendo con esa característica de ir creciendo a la par, ¿sí? Nosotros queremos ver si esos pares ordenados van creciendo a la par. Y han crecido a la par en todos los casos, menos en 8 y 9, ¿sí? Y bueno, entonces, ahora vamos a hacer el gráfico de dispersión, ¿sí? Y acá vamos a hacer algunos comentarios, ¿sí? ¿Les parece que hay una relación lineal? Sí, ¿Sí? Bueno, podríamos, ¿no? Tener acá una relación lineal. En esta parte es más notoria, ¿sí? Pero este modelo, sí, acá no pide que hagamos la recta de regresión, pero seguramente la recta va a ser de un estilo de eso, ¿sí? Eh, Acá tendríamos que marcar la media de X y la media de Y porque siempre la recta pasa por ese punto, ¿sí? Entonces, sí, más allá que para algunos datos la distancia sea más grande, ¿sí? Da un buen modelo, ¿sí? Da un buen modelo. Pero ¿por qué da un buen modelo? Porque en los extremos, ¿sí? En los extremos
las distancias van a ser muy, muy pequeños, ¿sí? En estos extremos, ¿sí? Entonces, eh, para el de Pearson, que tiene en cuenta las distancias, estas distancias es muy pequeño, digamos, no nos está castigando tanto el modelo, ¿sí? Aparte, en el centro, ahí puedo ver una casi perfecta alineación, ¿sí? Y en el de Spearman, ¿sí? Vemos que en todos los casos va creciendo, aunque sea muy poquito, acá hay un crecimiento muy poquito y acá hay un crecimiento notorio, y el único caso donde no ocurre crecimiento es en este par, ¿sí? O sea que ahí no hay esa colinealidad, ese crecer en simultáneo, ¿sí? Esa relación positiva se observa en todos los casos menos en este par, ¿sí? Entonces sí, evidentemente, sí hay una correlación muy fuerte, ¿sí? Y este hecho de que no castigue tanto el modelo se debe a que justo en los extremos esas distancias no se están escapando tanto de la recta, ¿sí? Si hubiéramos tenido un dato por acá, sí, ya el modelo va a castigar porque hay un dato que se está alejando mucho, ¿sí? Bueno, y ahí termina. ¿Sí? No sé si hay dudas, consultas con esto, con este nuevo método. Profe, Bueno, siempre en la fórmula, siempre va a ser 6 por la sumatoria de la distancia cuadrada. sí, es parte de la fórmula. Sí, sí, sí. 6 por la suma de las distancias cuadradas. ¿Sí? Estas distancias son particulares, esta distancia es particular porque no es de distancia de datos entre sí, sino de la posición que ocupan los datos. ¿Sí? Pues Cristian, si quiere, le Sí, presentemos los otros, o sea, los que siguen son iguales, pero bien, le presentemos los otros ejercicios para que los tengan y los puedan hacer. De todas maneras, se usa siempre la misma fórmula y no sé qué más. A ver, creo que, ¿sabes qué faltaría? Coeficiente de correlación por calificación corregido, eso creo que estaría faltando dar, Cristian, bien. esa A ver, ya partecita, me ¿no? Me fijo. estaba fijando, sí, porque ¿qué es lo que faltaría? Porque dice no pide, ¿no? El 15 corregir, No, sí, faltaría el corregido, que eso está el que en el caso de los corregido jueces. de los jueces, que es lo mismo, pero bueno, hay que presentar la otra fórmula, ¿ves? Bien, ahí le em, en la guía de trabajos prácticos no está el de los jueces, está el de operador, pero le presentamos un ejercicio Y ahí extra está, ¿o no? de los jueces. ¿Sí? No tenemos el enunciado en el práctico Sí, actual, no está, ¿no? Es pero lo único que nos faltaría sí, agregar nada más, porque después el otro es similar. sí. Bien, entonces le presento de los jueces. Ahí tiene, estos son los datos del competidor. En una competencia de buceo, dos jueces califican a 10 buceadores, ordenándolos según su capacidad para desarrollar la actividad. Los resultados son los siguientes. Me da el competidor, el juez uno y el juez 2. Eso viene a ser el dato original, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Sí? Y después tenemos, me pide calcule el coeficiente de correlación por rango de Spearman e interprete el resultado que obtiene. Acá también ve con los competidores, los 10 competidores, y el juez uno y el juez 2 donde ahí tenemos el rango, que ese dato nos lo están dando a nosotros dentro del trabajo práctico. ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué son los de subir? La distancia, ¿sí? Entonces, la diferencia entre qué será? Entre 8 y 9, que es juez 1 y juez 2, eso me quedaría -1, el de subir -1.
Después, 3 menos 5 me quedaría menos 2. 9 menos 10 me quedaría el menos 1. 2 menos 1 me quedaría 1 positivo. 7 menos 8 me queda menos 1. 10 menos 7 me queda 3. 4 menos 3 me queda 1. 6 menos 4 me queda 2. Y 1 menos 2 me queda menos 1. Y 5 menos 6 me queda menos 1. ¿Sí? Eso, Bien, acá sí, vamos. en un Sí, comentario, perdón. profe, aquí no se los ordenó a los datos, ¿sí? Directamente en función de estos pares se les dio la ubicación, ¿sí? Pero siempre para nosotros es mucho más sencillo darle la posición ordenándolos previamente, ¿sí? Eso nada. Claro. Esa es una observación que también, porque te acordás que en el ejercicio anterior vos le aclaraste a los chicos que lo tenemos que ordenar los pares de menor a mayor, pero en este caso no lo hicimos, ¿sí? Claro, no. Sí, sí, sí. Pero se dan cuenta, chicos, ¿no? Porque están estos, ¿sí? Claro, directamente en crudo. Lo que nosotros necesitamos sacar que los d sub i al cuadrado para poder sacar este rango de Spearman. Eso estamos buscando. Y lo cual lo hacemos, sacamos a cada una la diferencia al cuadrado, hacemos la sumatoria de todo eso, me da una sumatoria de 24. Bueno, hacemos reemplazo, rango de Spearman igual a 1 menos 6 por los 24, que es la sumatoria de d sub i al cuadrado. Eso me da los 144. Y si hacemos acá n, que ¿cuánto es n? 10 por 10 al cuadrado menos 1, eso entre paréntesis, me da los 990. ¿Sí? Y eso me da los 0,8545. Y eso tenemos que una relación de tipo ¿cómo sería en este caso, chicos? A ver, tan calladito hoy, no sé qué ha Hoy, pasado. hoy sí. Hoy están Ya muy está por callados. jueves, ya están en modo jueves ya, ¿no? Falta todavía. Pero bueno, a ver, ¿cómo sería? ¿Sería fuerte, sí o no? Y ahí me pide sacar el cociente de correlación por calificación corregido. En este caso, el corregido va a ser igual a 1 menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de los d sub i al cuadrado sobre 1 sobre 6 por entre corchete n y entre paréntesis n al cuadrado menos 1, cerramos el paréntesis y el corchete más 1. Y eso me va a dar los 0,8554. O sea que muy poquito la corrección que hay que hacer en este caso. Pero este era para presentarles justamente, si te piden el corregido, esta es la formulita que tenés que aplicar en el caso del corregido, ¿sí? Que es el que estaría agregando el 1 sobre 6. Bien. No sé si hay algo más que agregar, Cristian. Creo que no, ¿no? Bueno, no, creo que está. Chicos, fíjense que acá los jueces, cada uno tiene una opinión muy distinta, ¿sí? Por eso es que hay un posicionamiento muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, para el competidor 9 el juez 1 le dio un punto, el juez le dio 2 puntos, ¿sí? Acá, para el competidor 6 el juez 1 le dio 10, pero el juez 2 le dio 7, ¿sí? Y por eso es que acá hay una distancia muy notoria porque están posicionando a los jugadores, a los competidores de buceo de manera distinta, ¿sí? Bueno, este, bueno, nos queda suficiente tiempo, podemos ver el último El, ejercicio, el 16. el 16 que es del práctico, y ya con eso Sí. terminamos el práctico. Esto sí lo tienen en el práctico, ¿sí? El anterior de los jueces no, pero tenían el enunciado, ¿sí? Es como Dice, para que lo miren. ujú.
Y ese estaba muy lindo porque justamente dos personas estaban posicionando de manera muy diferente, ¿sí? Bien, suponga que una compañía ha diseñado una prueba de aptitud para seleccionar nuevos operadores para el centro de cómputos. A fin de validarla, probar si la prueba mide realmente la aptitud que se desea medir, se somete a la misma a 12 operadores que trabajan actualmente en la compañía. A continuación se muestran las calificaciones en la prueba de actitud X y la prueba de productividad. ¿Sí? Aquí sí están los datos por pares ordenados, ¿sí? Por la actitud de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a poder dar los rangos fácilmente para X y bueno, y acá tendremos que analizar en productividad qué posición darle, porque acá no está tan fácil como el primer ejercicio. ¿Sí? Bien, y acá ocurre algo que no ocurría en los anteriores, que son los casos de empate. ¿Sí? Entonces, este par ordenado, ¿sí? Eh, vamos a hacerlo entonces. Fíjense, acá vamos a señalar las cuestiones nuevas, ¿sí? Que serían estos empates que no había ocurrido con anterioridad. ¿Sí? Fíjense cómo calificamos el posicionamiento, ¿sí? Para estos casos. Fíjense que cuando hay un empate en dos datos que ocupan una misma posición, lo que se hace es, ¿sí? Hacer un promedio entre este dato que ocupa la posición 5 y el otro dato que ocupa la posición 6. ¿Cuál será el promedio? 5,5. Entonces, todos los datos que tienen empate van a tener el mismo promedio, ¿sí? Este dato 37 ocupa la posición 7 y este dato la posición 8, ¿sí? Vuelve a ser el empate, ¿sí? Entonces hago el dato que ocupa la posición 7 más el dato que ocupa la posición 8 dividido 2 me da 7,5. Entonces pongo posición 7,5 a ambos casos. ¿Cómo haríamos el caso, por ejemplo? Hagamos un supuesto porque aquí no está. Supongamos que estos tres datos ocupan la posición 38, ¿sí? ¿Qué rango le pondríamos? ¿Sí? Acá vamos a borrar, estamos suponiendo que son todos 38 y hay un triple empate. ¿Qué podríamos proponer allí? A ver, siguiendo la mecánica esta, ¿no? De sacar el promedio. Este primer Sumamos los 38, tres datos y los dividimos por tres. muy bien. ¿Qué dato ocupa el 38? ¿Qué posición ocupa el dato 38? La octava. No, novena, 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 ¿sí? Porque este 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Más el dato que ocupa la posición 10, más el dato que ocupa la posición 11, dividido 3, ¿sí? Entonces vamos ahí a colocar los empates. Y los tres datos van a tener este mismo posicionamiento que va a ser 20 tercios, ¿sí? Este dato ocupa la posición 20 tercios y 20 tercios, ¿sí? Bien, eso en caso de que le llegue a tocar un triple empate, ¿sí? Bueno, entonces, aquí como no es tan fácil de ver el posicionamiento de i, de la variable i, acá lo que se hace es otra tablita adicional donde solamente se ordenan, ¿sí? Los posicionamientos de la variable i para poder rankearlos, ¿sí? Poder darle la posición, ¿sí? Y acá vamos mirando solamente la variable i, rankeamos y podemos saber qué dato ocupa qué posición, ¿sí? Para recién poder construir la tabla, ¿sí? Y ahí quedaron entonces los rangos, ¿sí? El operador con mayor aptitud para el trabajo, no, perdón, con menor aptitud para el trabajo tiene respecto de productividad un 3, versus el, el operador con mayor aptitud, que sería la posición 12,
tiene respecto de productividad la posición 9, ¿sí? Entonces, aquí, para estos distintos posicionamientos, ¿sí? Vamos entonces a calcular la distancia de los distintos posicionamientos, ¿sí? Entonces vamos a tener dato que ocupa la posición 1 menos la posición 3 para la variable i, ¿sí? Nos queda 1 menos 3, ¿cuánto va a ser? Este menos 2, ¿sí? Y así vamos haciendo, ¿sí? Entonces acá surge lo nuevo, ¿sí? Los empates. Y los respetamos tal y como están, ¿sí? Entonces vamos calculando las distintas distancias, ¿sí? Que van ocurriendo, ¿sí? Evidentemente, los trabajadores para la prueba de aptitud fueron muy diferentes para el de productividad, ¿sí? Por eso en todos los casos hay distancias, ¿sí? Muy distinto del primer caso en el que de la mayoría daba cero, ¿sí? Bueno, y entonces acá vamos a elevar al cuadrado cada una de estas distancias. Y sumamos en total 72. Entonces dice, en base al resultado hallado en A, ¿considera válida la prueba de aptitud? A ver, en el primer caso que nos pedían calcular nada más. Bien, o sea, este sería parte del ejercicio A, B es la interpretación, ¿sí? A es el cálculo y B la interpretación. Entonces vamos a calcular. El coeficiente de Spearman sería 1 menos 6 por este 72, ¿sí? Dividido, en este caso, nuestro n es 12, o sea que vamos a tener 12 por 144 menos 1, 1716. Y nos da un coeficiente de 0,74, ¿sí? Si calculamos el corregido, corrige muy poquito, ¿sí? Recuerden que lo que va a cambiar es esto, ¿sí? En vez de 6, estamos pensando en un sexto por, ¿sí? Esta expresión que está entre corchetes, más 1, ¿sí? Y bueno, para diferenciar del rango corregido del rango de Spearman, ¿sí? Se le coloca el barra, ¿sí? R de Spearman barra sería el corregido. Y nos da un valor muy parecido. ¿Qué piensan de los resultados? A ver, vean los datos. Tenemos un coeficiente de Spearman, ¿sí? Tenemos un coeficiente de Spearman de 0,74, más o menos, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del problema? ¿Qué pueden Ya, comentar? ¿hay una relación fuerte, o sea, entre la productividad y la aptitud? Bien, fuerte. A ver, ¿dónde está nuestro machete? Acá bajado, ¿sí? A diferencia de todos los otros ejercicios que veníamos con alto, 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 ¿sí? Sí, acá entra fuerte, pero eh, em, esta correlación de Pearson, bueno, tiene en cuenta las distancias, ¿sí? A diferencia de este que está teniendo en cuenta la posición, ¿sí? Podríamos decir que una relación positiva, eh, fuerte, podría entrar como fuerte, ¿sí? No es lo mismo si la potencia que tiene la media que la mediana, supongamos, ¿no? Yéndonos a medida de tendencias centrales, como que Pearson trabaja como con la media, Spearman con la mediana, ¿sí? Un paralelismo así un poco rebuscado, ¿sí? Pero sí, a lo que hago referencia es que uno tiene en cuenta distancia y el otro posición. Bueno, podría ser fuerte, ¿sí? Positivo. ¿Qué quiere decir entonces si hay una relación positiva? Que sí depende una variable de la otra. Es decir, si uno es más productivo, también tiene mejor actitud. Ajá. ¿Cuál es la variable regresora acá? ¿No? Regresora era esto, o sea, mayor aptitud, mayor productividad, ¿sí? O sea, cuanto mejores capacidades está uno para el puesto de trabajo, mayor productividad, ¿sí? Bueno, y creo que no pide nada más. Y ahí terminó el práctico, ¿sí?
Bien, este rango de Spearman es bastante interesante, ¿sí? Porque entra, ¿sí? Entra dentro de lo no paramétrico, ¿sí? Entra dentro de lo no paramétrico. Si hacen de optativa, estadística 2 o los licenciados que tienen estadística 2, ya, ya lo van a ver mejor después ahí, ¿sí? Bueno, no sé si ha quedado alguna duda, algo de lo que hemos hecho hoy, que necesiten repasos, ¿se entendió esto de Spearman? ¿Sí? Cuidado con los empates, eso sería lo único nuevo de este ejercicio, ¿sí? Los empates. Ahí no hay ninguna. Bueno, parece que no hay ninguna consulta. Por la duda pongo en pausa la grabación.